Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes en un programa más de historias ocultas de la historia. Como siempre, no se olviden de darle me gusta si están de acuerdo con el contenido nuestro, hacer los comentarios que crean pertinentes, compartir el video porque eso es importante para difundirlo y para hacer proselitismo de las cosas que estamos comentando en cada uno de nuestros capítulos. Y lo más importante, para no perderse los mismos, es suscribirse a nuestro canal. Muy bien. Hace unos días, el presidente de mi país, Argentina, Javier Milei, disertó en el Foro Económico Mundial de Davos. Y allí tuvo unas afirmaciones muy tajantes, muy lúcidas. Dijo que Occidente está en peligro. Y más concretamente dijo que están en peligro muchos de los valores que acuñaron Occidente. Pues entonces nosotros vamos a ampliar un poco del punto de vista de la visión católica de la historia, de la cosmovisión católica de la historia, mejor dicho. Vamos a tratar en este capítulo el siguiente tema: la crisis de la civilización occidental y lo que nos espera. ¿Qué mejor que recordar un libro que hizo mucha mella, que dejó mucha enseñanza en la década del 30? Nos estamos refiriendo a este librito que se llama La crisis de nuestra civilización, de Belloc, Hilaire Belloc, este gran escritor católico franco-inglés, que contribuyó profundamente también a la conversión al catolicismo de su gran amigo Gilbert K. Chesterton. Este librito, que es extraordinario, fue escrito en el año 1937, casi 100 años, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, nadie lo sabía, pero sí en ciernes se estaban librando los combates en la Guerra Civil Española por la libertad de Cristo o por la esclavitud del comunismo. Se estaban librando los combates y las batallas de esos 3 largos años que duraría la Cruzada Española, de la cual ya hablamos en capítulos anteriores, y puntualmente hablamos sobre la figura del generalísimo de los ejércitos y caudillo de España, don Francisco Franco. En 1937, Belloc trata de hacer un raconto en este librito, trata de hacer una revisión de lo que fue la construcción, la edificación de Europa, y la asimila concretamente a la fe católica. Belloc dice que Europa es la fe y la fe es Europa. Y sin la Iglesia Católica, Occidente no se hubiera construido, no se hubiera edificado. En este librito también va a ser, como decimos, una revisión, una descripción de todos los jalones que fueron elevando la civilización occidental, desde el nacimiento de Cristo hasta el momento en que escribía Belloc, en 1937. Pero lo más interesante para nosotros de este librito de Belloc, que hace referencia a la crisis de nuestra civilización, es que el auge del comunismo era peligrosísimo. Ya había finalizado, habían pasado tiempo de la Primera Guerra Mundial, pero las democracias liberales no estaban fortalecidas. El comunismo estaba fuerte en Rusia, estaba haciendo su primera aparición, estaba golpeando duro en las entrañas de la madre patria, de España. Y ante el peligro de que el comunismo gobierne en diferentes estados de Europa, Belloc va a proponer 3 cosas puntuales, 3 cosas fundamentales para detener, para contener y para
impedir que el comunismo triunfe o sea un caldo de cultivo o un canto de sirenas que ante la desesperación de muchísima gente que sufría los avatares y las injusticias del capitalismo que ahogaba y que sofocaba y que esclavizaba a mucha gente, ante esta situación de evitar que se vayan al comunismo, Belloc propone, y también Chesterton estaba de acuerdo con él, en tres cosas puntuales. Primero, en un sistema justo de distributismo, de distribución de la propiedad. ¿Sí? El segundo, en un mayor control y poder, valga la redundancia, del Estado. ¿Para qué? Para controlar y para evitar la monopolización o el monopolio de empresas que carcomen y que dominan todo el mercado financiero y económico y ahogan a los pequeños, a las pequeñas industrias, a los pequeños comercios. Parece una paradoja, pero está sucediendo lo mismo en muchos países también de Occidente. Y por último, dice que hay que regresar a un sano cooperativismo, es decir, donde las corporaciones tengan un papel fundamental en este entramado de la economía en los estados de Occidente. En definitiva, Belloc lo que proponía era que para que ante la injusticia social que vivían millones de hombres, millones de europeos, y para que no se vayan hacia el comunismo, implantar un régimen, que era un régimen católico, como proponía Belloc. Por eso dice que es fundamental en este sistema de gobierno, bajo estas tres premisas que dijimos, la Iglesia católica, la fe católica tuviera un lugar preponderante. Es decir, el hombre, decía Belloc, debía estar subordinado a Dios. Es decir, no la soberanía popular, sino la soberanía de Dios. No el hombre hecho Dios, sino Dios que gobierna y que impera en las sociedades europeas y occidentales. Por eso decía Belloc, y parecía profético porque hoy está sucediendo, decía Belloc que si la Iglesia Católica, si la fe católica cae en Europa, desaparece la civilización occidental. Se licúa, se disipa, se disuelve. Mucha atención a esto. Cae la Iglesia, cae la fe y cae todo. ¿Por qué? Porque, como decía Belloc justamente, la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Y el requisito entonces para ello, para instaurar un sistema de gobierno que respete las leyes de Dios, se buscaba restaurar la cultura católica. Eso era en grande lo que Belloc proponía en esta gran obrita que recién hicimos mención. Para ello, por supuesto, fíjense que Belloc decía no era cuestión de implementar estas reglas básicas para que hubiera justicia en la sociedad, una justicia social correctamente, una buena distribución de los medios, las corporaciones pudieran edificar la economía y el Estado fuera fuerte también y no se dejara avasallar por la economía, por la industria, por las finanzas, es decir, por los monopolios, que con sus tentáculos avanzan sobre las pequeñas empresas. Eh, Dice Bello que los gobernantes para ello deben ser católicos practicantes. Lo dice en 1937, pero 100 años antes, nuestro gran capitán, el general argentino don José de San Martín, también lo estableció cuando fue protector en el Perú, en 1821, cuando estableció el Estatuto Provisional del Perú, dijo en su artículo tercero que los gobernantes, los funcionarios públicos, debían ser católicos practicantes. Así que debemos sentirnos orgullosos los que somos argentinos de esto, porque de nada sirve estar bautizado si no se profesa abiertamente nuestra fe católica. Porque justamente, y esto lo aclara bien también Belloc, la fe católica en ese tiempo, 1937, en la Europa de entonces, era el antemural, era la valla ante la usura, que estaba avanzando a pasos agigantados. Era una forma de minar la usura que minaba la sociedad y debía detenerse. La Iglesia Católica, ante esta crisis
de Occidente, ante este Occidente en peligro, está esta crisis de valores en Occidente, como se ha dicho, la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Y la construyó de una sociedad que venía del paganismo, de una sociedad esclavizadora, esclavizante, esclavizada. Pero 2000 años después, no da la sensación, sino que muestra la realidad cruda, es que la sociedad se ha vuelto pagana, como antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo y la cristianización del Imperio Romano. La sociedad se ha paganizado y los hombres están como esclavos y andan deambulando como animales salvajes, buscando solamente sus placeres, sus caprichos, sus sensualidades. Y Dios queda a un costado. Dios no existe. O mejor, Dios es el primer desaparecido de la sociedad en el occidente. Entonces decimos que ante esta situación lo que llama la atención es que gobernantes, la mayoría de los gobernantes que provienen de educación cristiana, no solo católica, sino también cristiana, con un conocimiento de lo que es el imperio de Dios en la sociedad, de lo que está bien, de lo que está mal, de acuerdo a la ley natural. No solo la ley divina, la ley natural, de lo que está bien y lo que está mal, la conciencia misma, ¿eh? esa, esa transmisión que nos da Dios en nuestra conciencia de darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Los gobernantes han perdido su rumbo y en vez de defender lo que la Iglesia ha defendido siempre, ahora lo van a hacer con un encono y con una cierta, cuando no abierta, aversión hacia la fe católica. Entonces, el gran obstáculo de esta civilización occidental es la Iglesia Católica, porque siempre ha señalado lo que está correcto a los ojos de Dios y a su sana doctrina. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo usted dice eso? ¿Cómo dice eso ante la crisis terrible que vive la Iglesia Católica? Y es verdad, tiene razón. La Iglesia que era el baluarte, que era la muralla, que era el dique que contenía todas las herejías que ha derrotado a lo largo de 2000 años, hoy la crisis de la Iglesia Católica va de la mano de la crisis de los estados, de la política en Occidente. Y es la peor en 2000 años. Así que ya podemos decir que estamos en la antesala de algo muy grave. No sabemos qué, pero la Iglesia Católica, al bendecir el pecado, al decir que está bien pecar sin ningún tipo de contrición, sin ningún tipo de conversión o de arrepentimiento, ha entrado en una escalada de decadencia total. Y es difícil, y es triste decirlo, pero las cosas son como son. La verdad es así. Y por eso, ante esta crisis terrible en la cual se está atravesando el Occidente, la Iglesia Católica ya no tiene fuerza, por lo menos la Iglesia como entidad, como institución, no la Iglesia como esposa de Jesucristo. Esa es divina, ya sabemos que nunca va a caer, pero los hombres que gobiernan la Iglesia están dejando que el enemigo impere y que reine en, dentro de los muros de esta institución que Cristo ha fundado. Por eso nos aventuramos a decir que así como la Iglesia tuvo su crisis, que fue tambaleándose y se levantó, por ejemplo, el Renacimiento humanista, antropocéntrico, la Revolución Francesa, la Reforma luterana, podemos decir que también a similitud, o haciendo la comparación, podemos decir que hubo tres cosas que socavaron, entre otras más, por supuesto, pero a grandes rasgos, hubo tres cosas que golpearon fuertemente y desgarraron, desfiguraron a la fe católica. La primera podemos nombrar eh, el modernismo, ¿sí? Ese renacimiento, entre comillas, modernista que terminó, como ya lo dijimos, infestando la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia.
cual sofistas se metieron en la iglesia y cambiaron todo. Y hoy imperan en la mayoría de las cúpulas de la jerarquía. También tuvo su reforma, así como una reforma luterana, tuvo una reforma que más bien fue yendo para el lado de la pastoral, dejando las cosas más importantes y dándole mayor preeminencia a la parte pastoral, el pastor, sus ovejitas. ¿Eh? Pero hay muchas ovejas que andan merodeando sin pastor, buscando un pastor bueno que la lleve a pastar en mejores lugares. Y también tuvo su Revolución Francesa, tuvo su 1789, que dio sus frutos, y hoy ya está, que hiede. El Concilio Vaticano ha destrozado abiertamente, y vemos hoy los resultados de todo lo que se quiso cambiar y cómo el enemigo triunfó en esas jornadas vaticanas. Pero sabemos bien que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, es una promesa que nos dio nuestro fundador, Jesucristo, pero claro, tendrá que pasar por la pasión, por la muerte, y luego vendrá la resurrección de la iglesia, que como cuerpo místico debe pasar por lo mismo que pasó en cabeza de la iglesia, es decir, su fundador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso, en esto de la crisis de la civilización occidental y lo que nos espera? Es que estamos atravesando como líneas paralelas dos crisis. La crisis de Occidente como Estado, como la política, como los gobiernos, y la crisis de la Iglesia Católica. Van paralelas, sabemos que las rectas nunca van a cruzarse, van paralelas, pero por esas cosas de la providencia parece ser que esto va a llegar al mismo puerto y se va a desencadenar, lo vemos con diferentes signos y señales, no es necesario explicarlos ahora, pero seguramente vamos a decir que la crisis que estamos atravesando quizás es la parusíaca, es la última, y solamente Cristo a su regreso puede salvarnos. Y nosotros, poniendo lo mejor que tengamos, es un cóctel entonces, la crisis política y la crisis religiosa de la Iglesia Católica. Con esta crisis de valores, eh, que lo vemos y lo señalamos raudamente, promulgación de leyes impías, que las promulgan los legisladores con emoción, hasta con lágrimas a veces, cuando se hacen las votaciones de la ley del asesinato de millones de niños, el aborto, la ley de la eutanasia, muerte digna le llaman, el divorcio, las uniones entre parejas igualitarias, las adopciones de estas personas, de criaturas inocentes, y también, entre otras, la ley o las doctrinas, mejor dicho, las ideologías, no doctrinas, las ideologías de que le pudren la cabeza a los niños y a los jóvenes a través de diferentes nombres, educación sexual integral, etcétera, ley ciudadana, lo que sea. Que en el fondo lo que buscan es que el hombre se animalice más y no se sobrenaturalice más, sino que se animalice. ¿Eh? Podríamos decir entonces que todas estas leyes impías tienen que ver con lo que se ve, lo que se materializa en la sociedad occidental. Familias destrozadas, familias divididas, familias enfrentadas, hijos contra padres, padres con hijos, sociedades, la gran mayoría, por no decir todas, donde lo que prima es un craso materialismo, un hedonismo y hasta la vulgaridad de una hipersensualidad e hipersexualización, una sociedad hipersexualizada. Todo pasa por la parte de los instintos. Parece ser que entre el animal y el hombre no hay nada diferente. Eh, Parece que ya no tenemos razón, no tenemos uso de nuestros instintos, gobierno nuestros instintos, sino que como los caballos, como los perros, vamos para adelante y que todo sea para mayor placer. Estados ateos impíos, ¿eh? Que
toleran, o mejor dicho, defienden a los animalitos, defienden a, a la naturaleza más que al hombre. Al hombre lo asesinan en el vientre de su madre y lo ven como algo bueno. Eso clama al cielo. Es terrible. En definitiva, estamos viendo en un mundo donde el hombre se ha hecho Dios. Y como dijimos, Dios es el principal perseguido, desaparecido de la sociedad. O como ha dicho hace poco un sociólogo de turno en España, non serviam, dijo, la única forma de enfrentarnos es non serviam, dijo, que fue el grito del demonio que le dio cuando se enfrentó a los arcángeles y a los ejércitos de Dios. Nosotros no serviremos. Esa es la voz del diablo. Bueno, este hombre no lo queremos ni nombrar porque es un hombre impío, anticristiano, que se burló permanentemente en sus obras de Dios, ha dicho esto, y parece que la gente no se ha dado cuenta y le sigue dando publicidad. El mundo se ha vuelto anticristiano. La civilización occidental ahora es anticristiana. Y la iglesia que se negaba el pecado, como dijimos, ahora ya no puede decir nada, porque si está bendiciendo el pecado. Entonces le está haciendo el juego a la gente mundana que antes decía, ¿por qué me tiene que llenar la iglesia? ¿Por qué me dicen estas cosas? A mí no me gusta, yo quiero disfrutar de la vida. Total, después cuando nos morimos, nos podrimos como los bueyes o como las vacas y no pasa nada. No hay nada, después de esta vida no existe nada, está todo vacío. La gente mundana decía cuando la iglesia otrora la señalaba, decía esto está mal, debes convertirte. En la iglesia, la gente mundanizada decía que nada aminore esta fiesta de presente y de placer. Es un claro reflejo de lo que se ve en la sociedad. ¿Está? Ya de qué nos vamos a escandalizar. Pero como decía Santa Teresa de Ávila, nuestra gran santa, es preferible la verdad en soledad a la mentira en compañía. No importa que se burlen de uno, no importa que lo señalen, hay que hacer las cosas como Dios manda. Da tristeza saber que hubo dos momentos históricos, dos momentos bélicos en, en Occidente, en donde se vio peligrar la civilización occidental a manos del imperio turco, que asoló las costas y los estados europeos. El primero fue en la batalla de Lepanto, 1571, que gracias a la intercesión de la Virgen y a los hombres que pelearon bajo el signo de cruz, bajo el signo de la cruz de Jesucristo, por este signo vencerás, era el estandarte de Lepanto. En épocas en que se sentía orgulloso el cristiano de defender a su fe católica, no le da vergüenza. Y el otro momento histórico fue en el sitio de Viena, en 1683, cuando a las puertas de la capital austríaca del imperio austrohúngaro, los turcos asolaban también y querían eh, pasar sobre los ejércitos cristianos y dominar Europa. En esa batalla de Viena, el gran predicador que mandó el Papa, el beato Marco Daviano, les había dicho en la arenga previa a la batalla decisiva, les había dicho a los comandantes, a los soldados, a los hombres que iban a pelear, que estaban allí para defender la civilización occidental y que debían pelear por amor, sin odio, pero sabiendo que iban a salvar a Viena. Porque si Viena caía, decía el beato Marco Daviano, caía Roma. Y si cae Roma, caía la iglesia. Es decir, caía la civilización occidental. Fíjense en otros tiempos donde los hombres batallaban por el honor y por la defensa de sus valores. Y hoy, ante las masacres que suceden en África y en muchos lugares contra el cristianismo, Occidente, los grandes ejércitos, no mueven ni siquiera el dedo meñique.
La verdad absoluta hoy en día ha sido reemplazada por un relativismo furioso, por lo que Benedicto XVI llamaba la dictadura del proletariado. Eh, Perdón, la dictadura del relativismo. Lo que queremos decir es que la libertad que tiene el hombre en Occidente, si es una libertad con mayúscula donde lo que prima es el hombre y solamente el hombre, y no solo la libertad que viene a través de Cristo, la verdad os hará libres, va a ser una libertad endiosada, que simula como si fuera una religión. Ya lo había dicho Benedetto Croce en su Historia de Europa del siglo XIX. ¿Eh? La democracia liberal es una religión, la libertad es una religión, termina siendo una religión. Y lo había dicho también ante el avance de esta mundanización y desacralización de la sociedad europea a través de los gobiernos liberales. El Papa Gregorio XVI, en su encíclica Mirar y Vos de 1832, había indicado los peligros de este liberalismo, ¿eh? Que discrimina y que deja a un costado a Dios de la sociedad, que no se meta. ¿Por qué? Porque lo más importante es la libertad. Lo más importante, lo más sagrado, como decía Rousseau, era el demos, era el pueblo, la soberanía del pueblo. Gregorio XVI decía que el liberalismo mostraba un desprecio por la religión y por las leyes morales tradicionales. Corrompía a la juventud, fíjense, 1832, y promovía una licencia despiadada de cualquier novedad, sin ningún tipo de contención y de freno. Lo que decíamos antes, déjenme vivir con placer, yo quiero disfrutar de la vida, no, nadie me tiene que decir si está bien o está mal. Pero lo más triste de todo esto es que la iglesia hoy en día se mundanizó. La iglesia se democratizó y se rindió ante lo que promete el mundo, cuando tendría que haber sido al revés. El mundo tiene que hacer lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia señala, lo que la iglesia indica y enseña. Ahora no, fue al revés. La iglesia se rindió, se postró ante los deleites del mundo. Por eso estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos parusíacos. ¿Y cuál es la misión que tenemos nosotros? Dirán algunos. ¿Y qué es lo que nos espera ante esta crisis de la civilización? Pues bien, primero lo que tenemos que saber es que, y lo decía Belloc en este librito, La crisis de nuestra civilización, muy recomendado, lo que tenemos que hacer primeramente es hacer lo que hicieron los cristianos cuando fueron edificando la civilización occidental. No queda otra. Boca a boca, hombre a hombre. Hacer proselitismo, aunque sea mal vista esta palabra. Hacer proselitismo, cada uno en el lugar que tiene su puesto, en su trabajo, en su familia, en la calle, en una charla informal, en lo que sea. Pero enseñar y hablar al que no sabe sobre las cosas que tenemos que saber, que son eternas y las que nos van a salvar, para advertir a la gente, porque es un signo de caridad. En esta visión nuestra de defender los valores perennes que la Iglesia siempre ha promulgado, enseñado, debemos enfrentar esa trilogía demoníaca, satánica, de libertad, igualdad y fraternidad, que como decía Chesterton, han sido ideas cristianas que se han vuelto locas. ¿Eh? En el fondo es eso. ¿Eh? Porque el hombre se endiosó. Y para enfrentar esta libertad tenemos que poner más bien el pie en el orden, que haya autoridad. Para enfrentar la igualdad, somos iguales ante Dios, pero no en todo, solo ante Dios, como seres humanos, todos somos iguales ante Dios. Pero ante esta igualdad hay que poner jerarquía, jerarquizar las cosas, jerarquizar el lugar que tiene que tener cada uno, jerarquizar los valores. Y ante la fraternidad, la caridad que siempre enseñó la Iglesia, caridad en todo menos en el pecado. Por eso ahora, queriendo ser caritativo, uh,
con los sodomitas, la iglesia ha bendecido el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento. Vemos la crisis terrible que está viviendo hoy la iglesia. La verdad os hará libres, dijimos, y para ello entonces no queda otra que imitar al Maestro y hacer proselitismo y cumplir con los mandatos que Él nos ha dado. No fueron consejos, no fueron recomendaciones, sino que fueron mandatos. Y para nosotros que somos soldados de Cristo, los mandatos son órdenes. ¿Y qué nos espera? Dirán algunos. Nos esperan momentos extraordinarios. Somos protagonistas de algo sin par, sin igual en la civilización. Lo mismo le tocó a San Agustín cuando vio derrumbarse y caer el imperio, ¿eh? El imperio romano venía corrompido, también estaba escorado y San Agustín veía eso y escribía su Ciudad de Dios, esa gran obra apologética. Pues nosotros también estamos en este momento, nosotros estamos siendo protagonistas de la historia de algo extraordinario y debemos levantar entonces nuestras cabezas y ponernos contentos, esperanzados de saber que Cristo va a volver, porque en definitiva Cristo vence, Cristo reina y Cristo impera. No tengamos miedo y hagamos todo lo que Él nos ha ordenado hacer. Esa es la crisis de la civilización, la crisis de los valores y la crisis de la iglesia y del Estado. Si te gustó esta pequeña charlita, compartila. No te olvides de suscribirte. Aquí estamos siempre con nuestro patrono, Santiago Apóstol, y allí tenemos también aquí atrás a San Miguel Arcángel. Y al ladito, si la ven, está Santa Teresa de Calcuta. Nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia.